Bienvenidos al Faro Informativo, el canal que te mantiene siempre al día con las noticias más interesantes que ocurren en torno a Venezuela y el mundo. Antes de comenzar, no te olvides que puedes apoyar el trabajo que diariamente hacemos para ti, dándonos un like. Las noticias más interesantes del día nos informan que el ministro de Defensa de Cuba, Leopoldo Sintra Frías, y sus hijos Débora y Leopoldo fueron sancionados este jueves por el gobierno de Donald Trump. La medida fue dictada por el Departamento de Estado y prohíbe al militar y sus familiares ingresar a Estados Unidos. Le acusan de participar por su responsabilidad de mando en graves violaciones de los derechos humanos, es responsable de sostener al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro. Según Washington, Sintra, junto a los oficiales chavistas, ha torturado y sometido a los venezolanos opositores a castigos crueles, inhumanos y degradantes. Sintra ha desmantelado la democracia venezolana aterrorizando a los venezolanos. Pero, ¿cuál es la identidad de este hombre? Bueno, Sintra Frías, también conocido como Polo, es ministro de Defensa de Cuba desde el 2011. Ostenta la alta distinción de Héroe de la República de Cuba por sus acciones militares junto a Fidel Castro. Pese a ser todo un poder en La Habana, es un hombre prácticamente desconocido. Mantiene un perfil bajo. En el archivo de Granma, el diario oficialista de Cuba, solo se encuentra una entrevista con el militar. Es de 1996 cuando fue nombrado jefe del Ejército Occidental. Ahí, la descripción que se hace del personaje lo dice todo. La entrevista con el general del Cuerpo del Ejército, Leopoldo Sintra Frías, Polo, fue la que más trabajo me costó conseguir. No le gusta hacer declaraciones, ni hablar en público, ni sentarse en la presidencia de un acto. Era la primera entrevista que concedía en su vida el actual jefe del Ejército Occidental, miembro del Buró Político y héroe de la República de Cuba. Polo es un militar muy sencillo y con profunda calidad humana. Los pocos ratos libres que dispone los dedica a disfrutarlos con sus nietos. Valió la pena esperar y convencerlo de que nos narrara diversos aspectos de su vida. No es un problema de falsa modestia, Polo es así. Leopoldo Sintra ha estado en contacto con el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López. El 23 de junio de 2015 firmaron en Caracas un acuerdo de cooperación técnico-militar para aprovechar todavía mejor nuestras capacidades instaladas y convertirnos en una fuerza inexpugnable y de victoria. Según datos de la Casa Blanca, Cuba tiene entre 20.000 y 25.000 efectivos militares en Venezuela. En el acuerdo firmado en Caracas se lee que en caso de amenaza de la soberanía nacional de ambas naciones se comprometen a prestarse asistencia recíproca. Según la biografía del Partido Comunista de Cuba, el general Sintra, que obtuvo altas calificaciones en la Academia del Estado Mayor de la Unión Soviética, cumplió 4 misiones internacionalistas, 3 en Angola y 1 en Etiopía. Además, dirigió las decisivas acciones combativas de Cuitucuanavale y la ofensiva del Frente Sudoccidental en Angola. En la entrevista de Granma, precisa que dirigió una gran unidad de tanques cubanos en Angola y Etiopía en 1978. Recuerda también que las victorias en Angola permitieron la liberación de esa importante región hasta las fronteras con Namibia. Hoy Leopoldo Sintra es un habitual en las delegaciones de ministros que acompañan al presidente Miguel Díaz-Canel en las recepciones oficiales de otros mandatarios. En abril de 2019 apareció en los medios por recomendar a los cubanos comer carne de avestruz, cocodrilo y jutía, un roedor parecido a la ardilla, para combatir la escasez de carne. Además recordó que la jutía tiene más proteínas que las otras carnes, también la de vacuno. Y mientras la identidad de uno de los aliados del régimen fue revelada, Nicolás Maduro hizo unos anuncios a propósito del inicio del año 2020. Durante la primera entrevista del año realizada por el periodista español Ignacio Ramonet, gran admirador del chavismo y de Maduro, el dictador de Venezuela precisó que 76% del presupuesto de la nación para el año 2020 estará destinado a la inversión social. El encuentro de Nicolás Maduro e Ignacio Ramonet, igual que en enero de 2019, se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores. Antes de comenzar la conversación, Maduro le obsequió a Ramonet un libro sobre Simón Bolívar.
En la conversación versionada por Telesur, Maduro anunció que venderán el petróleo venezolano en Petro. Ya estamos vendiendo el hierro y el acero de Venezuela en Petro. Ya tenemos contratos firmados para la venta de petróleo, acero, hierro, aluminio y vamos a vender parte de la producción de oro en Petro. Sobre las elecciones de la directiva de la Asamblea Nacional pautadas para mañana, aseguró que todas las corrientes políticas cuentan con las garantías para participar. Todas las fuerzas políticas de la oposición y sus bases, sus dirigentes regionales que tienen los votos, están listos para participar en las elecciones de la Asamblea Nacional. Ramonet comparó la situación de países Colombia-Chile, cuyos presidentes han sido críticos de la gestión de Maduro y que terminaron el año con estallidos sociales, y la situación de Venezuela. ¿Cuál ha sido su receta?, preguntó Ramonet. Al ser consultado sobre el manejo de la economía, Maduro afirmó que tuvimos que ir autorregulando el gasto del Estado, priorizando hasta el último dólar que nos ingresaba para comprar la medicina, los alimentos y los insumos vitales. La economía comenzó a autorregularse. Buena parte de las cosas que se importaban y se vendían con el dólar petrolero del Estado comenzaron a importarse con el dólar de los privados. Nosotros estamos conduciendo políticas económicas sobre esa dolarización que sirvan a los intereses de crecimiento del país y para los intereses de las necesidades de satisfacción de la mayoría. Sufrimos la bajada brutal como nunca antes en la historia de 100 años de los precios del petróleo inducida por la política de Estados Unidos. Tuvimos 36 meses con los precios más bajos que jamás se hayan conocido, aludiendo al ilegal bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. El usurpador destacó las políticas de economía de resistencia que ha emprendido. Vamos trabajando haciendo el juego de la estabilidad económica, del crecimiento económico, agregó. Nicolás Maduro prometió lograr una inflación de un dígito en el 2020. Yo te digo que podemos ir desatando los nudos con producción. La palabra clave para el año 2020 es producción. Desatar los nudos para la producción de los 16 motores de la agenda económica bolivariana. Seguir avanzando en el crecimiento económico. Estamos a las puertas del crecimiento económico. Estamos esperando los datos de 2019 porque pudiera darse el fenómeno de que en el último trimestre pudiéramos colocarnos en crecimiento cero. Seguir elevando los niveles de producción, de productividad de todos los niveles. Considera Maduro que ha logrado vencer la hiperinflación en el segundo semestre del año 2019. Yo soy optimista que podamos lograr inflación de un dígito este año 2020 y seguir avanzando. Bueno, yo soy un hombre de diálogo. Yo creo que los asuntos del norte de esa potencia llamada Estados Unidos, de sus gobernantes y sus élites deben manejarse con diplomacia, con política y mucha capacidad de diálogo. Cuando quiera y donde quiera estoy presto al diálogo con el gobierno Trump, manifestó el usurpador. Pese a las ilegales sanciones económicas, el alto mandatario reiteró que la revolución no dejará de lado los programas sociales. El 76% del presupuesto de la nación para el año 2020 estará destinado a la inversión social. Nuestro modelo de las misiones ha garantizado 3 millones de viviendas, añadió. Mientras que Maduro hacía estos anuncios, Tarek William Saab publicaba en Twitter una misiva dirigida a su homólogo de Brasil, Augusto Aras, en la que pedía a las autoridades de ese país comenzar los trámites necesarios para poner a disposición de Venezuela a los 5 militares a los que acusa de participar en una operación insurgente. La Fiscalía General del régimen de Nicolás Maduro solicitó este jueves nuevamente a las autoridades de Brasil la extradición de 5 militares que empezaron el trámite para ser refugiados en ese país. El fiscal chavista Tarek William Saab publicó en Twitter una misiva dirigida a su homólogo brasileño, Augusto Aras, en la que pidió a las autoridades de ese país comenzar los trámites necesarios para poner a disposición de Venezuela a los efectivos que acusa de participar en una operación insurgente. Para las autoridades, los militares son desertores de las Fuerzas Armadas y responsables del ataque del pasado 22 de diciembre a una instalación militar en la Gran Sabana, en el estado Bolívar. El hecho terminó con la muerte de un oficial y el robo de 120 fusiles y 9 lanzagranadas. Saab aseguró que la solicitud responde al tratado de extradición entre ambos países que está vigente desde 1938. Manifestó que es inaplicable el derecho de refugio al que se acogieron los uniformados cuando los detuvieron las autoridades brasileñas.
Según él, cometieron graves delitos comunes y contra la paz. El pasado 23 de diciembre, el régimen de Nicolás Maduro acusó a Brasil, Colombia, Perú y Ecuador de haber facilitado el entrenamiento del grupo, señalamiento que estos países rechazaron casi de forma inmediata. Y con esta información terminamos el video del día de hoy. Gracias por seguirnos y no te olvides de dejarnos tus comentarios. Esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.